Mi papá taxista. Tal vez antes de empezar con esta historia, cuento aquella vez que casi matan a mi papá. Estas son solo imágenes que aparecen en mi memoria. Mi papá está fuera de la puerta del conductor del carro mientras yo lo observo desde el asiento de pasajero del frente, sosteniendo un machete arriba en la mano y gritándole a alguien. Después, el siguiente recuerdo es mi papá encima mío protegiéndome de algo. Pasarían muchos años después, tal vez 30 años, ya que no era un tema que yo le hubiera vuelto a mencionar a mi papá desde ese entonces, que una vez conversando, él contó esa anécdota, en donde el conductor del otro carro se bajó con un fierro y cuando vio a mi papá conmigo debajo de él, no se decidió a matarlo y le dijo, no te maté porque estabas con tu hijo. Habrían pasado tal vez unos 5 años desde ese acontecimiento. Estimo que tenía entre unos 11 o 12 años. Esa mañana, hasta donde recuerdo de un sábado o un domingo, me despertó el teléfono de la casa. Me levanto, lo cojo y escucho a mi tía Cristina llorando. Preguntó. No recuerdo bien si pregunta por mi papá o mi mamá. Cuando le dije que no estaban ninguno de los dos, fue que me dijo, mataron a Humberto. Me quedé frío, como si se pasara de este mundo de 3 dimensiones a uno de 4 instantáneamente. Yo colgué el teléfono. En verdad no sabía bien qué tenía que hacer. No me sentí triste. Tal vez la palabra precisa sea estupefacto. Simple y llanamente no sabía qué hacer en ese momento. Ni siquiera cómo reaccionar. Sigo en la casa, no sé qué hacer, no sé a quién llamar. Mi hermanita está durmiendo. Así que sigo en la casa dando vueltas, pensando qué hacer. Después de un rato veo que mi mamá va entrando al parque del frente de la casa. Viene con un palo de escoba que ella llevaba a sus caminatas matutinas. Yo salgo de la casa y camino hacia donde ella. Cuando detrás de ella viene mi prima Julie. Yo salgo y la encuentro en la mitad del parque, al igual que Julie, que también la alcanza en ese momento. Y mi mamá saluda. Nos vemos los tres y mi prima Julie, viendo a mi mamá, empieza a llorar y dice, mataron a mi tío Humberto. En eso creo que también mi mamá llora. Yo no sabía todavía cómo reaccionar. De alguna forma guardaba la esperanza de que no fuera cierto. Caminamos hacia la casa y de pronto, poco a poco, la casa se empezó a llenar de vecinos. Recuerdo que de un momento a otro la casa estaba llena de personas, hablando, diciendo, preguntando. Recuerdo a doña Margarita, la mamá de don Carlos, a quien apodaban Bandeja, viéndome y diciendo, denle algo a ese muchacho, que le va a dar algo. Pero yo no estaba llorando. Tampoco recuerdo a mi hermana llorando. Estaba, supongo yo, en lo que se conoce como un estado de shock. Sentía todo tan en primera persona, estaba como tan presente, que sí se sentía como otro estado de conciencia. Mi papá, desde que vivíamos en Ciudad Córdoba, barrio anterior al que vivíamos en ese momento, Ciudadela Confandi, lo conocía como taxista, manejando un Chevrolet al que le decíamos jocosamente el cansado. Era un carro largo, verde, modelo 61 que mi papá usaba además de para trabajar, para llevarnos a mi mamá y a mí a autocine. Me encantaban esas noches en que íbamos y comprábamos una caja de arroz chino, chow fan, y nos íbamos para el autocine que quedaba por la autopista.
Parqueábamos el carro sobre la calle, fuera del autocine, y nos subíamos encima del capot, arriba sobre el carro. Y sentados ahí, comíamos arroz chino y nos veíamos la película. Otras veces me acostaba sobre los espaldares de los asientos de atrás, debajo del vidrio trasero, y me tapaban con una cobija. O también, a veces, me metían debajo del tablero del frente, donde van los pies del pasajero del frente, y tapado con una cobija, entrábamos al autocine, para no pagar mi boleta y ver una película. Mi papá pasaba buen tiempo tratando de hacerle mecánica al carro, que tenía un gran hueco en la parte de los pedales que a veces decíamos que parecía el carro de los Picapiedra. Así que salimos de ese carro. Se vendió la licencia del taxi y para cuando vivíamos en Ciudad de la Confandi, mi papá manejaba taxis de otros dueños. Y cada día pasaba la entrega. O sea, una suma de dinero estipulada previamente y además debía entregarlo tanqueado y lavado. Recuerdo que en ese tiempo la entrega eran como 30.000 pesos. Y a veces en las tardes, antes de entregar el turno, parqueaba el carro en el parqueadero del conjunto donde vivíamos y yo iba con un balde y un trapo a limpiarle el taxi. Él también arrimaba a la casa al mediodía a almorzar y salía con un trapo mojado encima de la cabeza para protegerse de esos soles tan bravos que hacen en Cali a las 2 de la tarde. También a veces aprovechaba para hacer una siesta y salir más en la tarde. También a veces me llevaba al colegio en el taxi cuando podía o veía que me había cogido la tarde para llegar al colegio. También a veces se ponía una manga de camisa extra en el brazo para que el sol no le pegara tan duro en el brazo. El taxi había que dejarlo debajo de un árbol o una sombrita, porque después de estar parqueado bajo ese sol en Cali entre las 12 y las 2 de la tarde, quedaba hecho un horno. Durante la época de la funesta llamada de mi tía Cristina, mi papá le manejaba el carro a Poncho. Así lo conocíamos. Un señor tranquilo, con pinta de buena gente, que cuando a mi papá le preguntaban que a qué se dedicaba, decía que trabajaba para una empresa de refrigeración internacional. Ya para ese momento él estaba en la casa con otros vecinos del conjunto donde vivíamos. La diagramación del barrio donde vivíamos tiene el trazado de cuadras alrededor de un parque y a esta organización, cada una con su respectivo parqueadero, se le llamaban conjuntos. El alboroto seguía en la casa. Cuando a eso de las 2 o 3 de la tarde llegó mi papá caminando a la casa. Ya para ese momento creo que habían llegado mis 2 tías, Cristina y Carmen, a la casa. Nos saludó a todos. Tremendo alivio. Trato de recordar si le di un abrazo en ese momento, pero lo que sí sé es que me volvió el espíritu al cuerpo. Después, Poncho nos contaría que le dijo a su amigo: este man, a eso de tal hora, está tanqueando en tal bomba, estación de gasolina. Vamos a ver si está allá. Y preciso cuando llegaron allá, lo encontraron tanqueando el carro. Después me enteraría, no recuerdo bien si por boca de mi propia tía Cristina, que ella ese día, como todos los días, prendió la radio en la mañana
para escuchar las noticias y el anuncio de toda la gente que habían matado la noche anterior en la ciudad. Y fue en ese programa que escuchó el nombre de Humberto, o Humberto Vélez, y otro apellido que ella decidió ignorar, y armó tremendo alboroto. Mi recuerdo, la tarde de ese día, tranquila y ventosa, es jugando fútbol con mis amigos, y uno de ellos, Jefferson, diciendo: ¿es que habían matado a tu papá? Uy, chimbo que le maten el papá a uno. Mi papá, volviendo a casa sano y salvo ese día, fue uno de los regalos más grandes por los que yo he estado agradecido en esta vida.